maestra. Entonces dijeron, ella es maestra, usémosla, ¿verdad? Y pues en ese momento se dio para darme a conocer, ¿verdad? Que el propósito de Dios en cuanto al tema de niñez siempre me gustó, era como más de ayudar, pedía un trabajo de servicio, ¿verdad? Y en el cual pues llegué y a los 3 meses me trasladan al área de niñez migrante, ¿verdad? Niñez migrante y sustracción internacional. Empecé solita con ese tema a nivel nacional y pues gracias a Dios ahora pues ya tenemos, ya el bebé ya creció, ya hay más compañeros con nosotros y es por eso es que yo estoy el día de hoy aquí, ¿verdad? Porque el Señor tuvo un propósito en mi trabajo que a veces decimos ¿por qué me cambiaron? O nos frustramos en los cambios y la verdad que el cambio que para mí fue bastante de servicio y es muy agradecido para el Señor, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos. La verdad que nos sentimos muy privilegiadas con hermana Samay para tratar este tema, ¿verdad? Hoy van a ser aspectos legales y espirituales sobre el abuso y la violencia contra los niños y adolescentes. Con la licenciada Karen Revolorio vimos hace 2 semanas, ¿verdad? Nos dio un poco más de teoría, entonces ahora va a ser un poquito más práctico y vamos a ir tratando de explicarles conforme nuestra experiencia laboral, ¿verdad? Porque ella ve una parte en PGN y yo veo una parte en el área jurisdiccional. Yo llevo 17 años en el organismo judicial. He estado en juzgados mixtos, ¿verdad? Donde vemos temas de familia, violencia intrafamiliar, niñez, detenidos, ¿verdad? Adolescentes en conflicto con la ley penal. Y ahí sí que donde uno esté, uno debe de proclamar la palabra del Señor. Yo he tenido bastante experiencia con ello y he sentido el respaldo del Señor porque el tema de niñez es un tema bien delicado, de que a nadie le gusta, ¿verdad? Cuando viene niñez, o sea, es como una brasa en las manos y nadie quiere venir y entrar a los procesos, ¿verdad? Pero cuando uno está en el Señor viene y le respalda a uno. Y también son temas delicados porque uno debe pedirle la sabiduría y el entendimiento al Señor para poder decidir sobre un caso de niñez, ¿verdad? Que ha sido, de un niño que ha sido abusado. No es tan fácil decir, lo quitamos de aquí, lo ponemos allá. De repente el abuso que estaba sufriendo no es tan complicado como al que va a llegar, ¿verdad? Entonces ahí sí que siempre uno debe de pedirle al Señor de que le dé sabiduría, entendimiento para poder trabajar este tipo de casos. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera. ¿Sí? ¿Qué leyes protegen a los niños? Número 1, tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Como 2, tenemos también la Constitución Política de la República de Guatemala. Y 3, que es la Ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Es la Biblia para nosotros en el área de niñez y adolescencia. También tenemos los tratados, convenios, pactos internacionales en materia de derechos humanos. También tenemos la Convención de los Derechos del Niño. O sea, ¿hay leyes? Sí existen las leyes, de las cuales vamos a ver a continuación. Voy a ampliar un poquito ahí. Tenemos un compendio de leyes, como decía la hermana, y todos estos pues buscan la integración familiar, el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia guatemalteca, y dentro del marco democrático de un irrestricto respeto a los derechos humanos. La siguiente, por favor. Tenemos ahora la importancia que tienen los niños para Jesús, los niños y adolescentes para Jesús. Tenemos, por ejemplo, en los 3 evangelios. Vamos a ver uno primero donde dice Marcos 10, 13, 16, donde dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tal es el reino de Dios. Este evangelio creo que ha sido bien enfatizado tanto en la iglesia como a nivel también general, ¿verdad? Donde se dice, dejen que los niños busquen del Señor, que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? También vemos en Mateo 18:4 que dice, pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. También tenemos Mateo 16,
18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le humidiese en lo profundo del mar. Imagínense, o sea, cómo es que el Señor ve a los niños y a los adolescentes, ¿verdad? Cómo es que en los evangelios nos reflejan también la inocencia, ¿verdad? Porque un niño no tiene el crecimiento o la madurez de un adulto. Porque, bueno, vamos a ir ampliando también en los casos, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros medimos esa madurez en un adulto y cómo vemos la inocencia en un niño? Lo vemos aquí en los evangelios y cómo lo vemos aquí en los casos que hemos tenido, ¿verdad, hermana? Amén. En la palabra de Dios podemos ver 3 ejemplos, ¿verdad? En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde el Señor siente una predilección por los niños, ya que los pone como ejemplo de inocencia, sencillez y pureza del alma, ¿verdad? Ellos son inocentes, no hay pecado en ellos como en nosotros, ¿verdad? Razón por la cual pues los niños son encomendados a nosotros, porque ellos son débiles y dependen de todo el cuidado de sus padres. Entonces debemos de cumplir la palabra de Dios en el sentido de tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Recordemos que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que debemos de cuidar a los niños, ¿verdad? No solo a nuestros hijos, sino también tenemos sobrinos, primos, vecinos también, que a veces dejan a sus niños solos, pues nada, nos cuesta venir y echarles el ojito, como nos dicen, o nosotros los dejamos encargados, ¿verdad? Entonces, somos responsables de cuidar a los niños en general, no solo a los nuestros. Amén. Vamos a continuar. Bueno, ahora sí viene la ley y el orden. Dice, sanciones y penas en que se puede incurrir. Vamos a ver en qué podemos caer nosotros también, ¿verdad? No crean que nosotras por estar en este tema no hemos tenido nuestras dificultades. Claro, vieran un día casi que yo ya le decía a Pablo, yo me voy a ir solita, ¿verdad? Porque sí, a veces vamos a ver cómo también la corrección de los hijos, ¿verdad? Que no es tan fácil. Dice, el maltrato contra personas menores de edad. Vamos a ver qué dice el artículo 150. Dice, quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables para otros delitos. Vamos a ver qué dice aquí la hermana. Amén. Pues se me confundió con el versículo. Este artículo pues es bien claro, ¿verdad? Donde nos indica, gracias hermano, es que quien mediante cualquier acción o omisión, acción es cuando venimos, por ejemplo, corregimos a nuestros hijos y decimos se nos fue la mano, entonces ahí accionamos. Y cuando hay omisión es cuando hay negligencia, ¿verdad? Descuido, abandono, ¿verdad? De que no ponemos atención a nuestros hijos, o podemos decir, yo soy una madre trabajadora y entonces ellos me tienen que comprender a mí y pongo en primer lugar mi trabajo, ¿verdad? Entonces ahí puede haber omisión. Estoy cumpliendo con sus necesidades físicas o básicas de alimentación, educación, pero eso no me exonera, ¿verdad?, de venir y poder escuchar a los hijos, ¿verdad?, a nuestros hijos cuando ellos nos necesiten, ¿verdad?, o decirles un te quiero, eres importante para mí, ¿verdad? Entonces, la sanción de este delito es prisión de 2 a 5 años. Acá decía, cuando hay incapacidad volitiva o cognitiva, eso significa que la víctima presenta una imposibilidad de consentir. Lo que quiere decir es que no tiene la capacidad para decidir por sí misma qué es lo que quiere. Amén. Amén. Ahora vamos a ver también la sanción por abandono. Perdón.
No sé si regresamos, creo que era el artículo 154. Sí, 150. Abandono de niños y personas desválidas, artículo 154. Dice, quien abandonare a un niño menor de 10 años o una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviese bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses y 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandono, la sanción será de 3 a 10 años. Hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Amén. En este artículo podemos ver de que hay 3 presupuestos, ¿verdad? Hay 3 sanciones distintas y eso pues puede ser para los cuidadores, para los padres de familia, ¿verdad? O personas incapaces que no se puedan valer por sí mismos, que estén en silla de ruedas o que estén postrados en una cama, ¿verdad? Entonces también hay una sanción para las personas responsables del cuidado de niños y personas desválidas. Continuamos, hermano. Bueno, sanciones y penas en que se puede incurrir. Continuamos. 1, abandono por estado afectivo. 2, empleo de personas de menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad digna. Y tenemos también la violación, ¿verdad? En el primero, pues ya vimos que era el artículo 150 el primero, el 154 el segundo. Gracias. Que la madre que impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, ¿verdad? Abandonare al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resulte la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años. Muchas veces vemos los abandonos únicamente en las calles, pero no es así. También hay abandonos dentro de los hospitales, de los cuales también hay un área de trabajo psicosocial, de los cuales pues ellas firman que definitivamente el niño no se lo puede llevar, ¿verdad? Entonces no sancionamos, pero sí firman, ¿verdad? Sí firman una hoja pues donde ella desestima totalmente, se desliga del niño, ¿verdad? Entonces ya pasa a protección del Estado. Entonces, en empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad, artículo 156, que nos dice, quien emplee a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años o una multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Vamos a ver qué dice aquí. Amén. Sabemos que en nuestro país pues somos pobres, ¿verdad? La economía a veces se dificulta en las familias donde hay 4, 5, 6 niños y pues para que ellos puedan aportar o puedan estar mejor, a veces los padres deciden, ¿verdad? Decirles de 14 años, pues ya vayan a trabajar, no podemos darle estudio, entonces a veces uno por querer ayudar también en la economía de esta familia, uno dice sí, que se venga y aquí la vamos a tener y que pueda ayudarnos a nosotros y vamos a retribuirles, ¿verdad? Vamos a remunerar ese trabajo. También podemos ver de que podemos caer en un delito, ¿verdad? Y la sanción es prisión y también hay multa y la multa no es baja, sino son 20,000 a 100,000 quetzales. Entonces deberíamos de considerarlo, ¿verdad? Si en algún momento pues se da la posibilidad, mejor tal vez dar una ayuda para facilitarle educación, alimentación o vestuario, pero no emplear a los niños, ¿verdad? Menores de 14 años. Y si los empleáramos tenemos que tener un permiso, ¿verdad? Del Ministerio de Trabajo. Amén. Y también en el punto 3, que es la violación, en el artículo 173, dice, ¿quién con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal o con otra persona o lo introduzca a cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselo a sí mismo, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años.
Pues en este delito pues es bien claro, ¿verdad? De qué forma se puede cometer la violación. No es solo de una forma, sino hay diferentes maneras y la sanción es de 8 a 12 años, pero cuando son los padres o cuidadores, la pena se agrava en una tercera parte. Entonces, no, o sea, la violación no es un delito que uno, bueno, la verdad es de que no debería cometerse, ¿verdad? Pero no es un delito que uno pueda decir, en 8 años voy a salir, si es violador, sino que se aumenta en una tercera parte. Amén. Las sanciones, por ejemplo, en agresión sexual, tenemos quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí mismo, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado en prisión. También siempre que se comete este delito, cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Los delitos, pues vamos a ver algunos, ¿verdad? De explotación sexual, que es el exhibicionismo sexual, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, ¿verdad? Ya estamos hablando de tratantes. También producción de pornografía de personas de menores de edad, también comercialización o difusión de pornografía de personas de menores de edad. También tenemos posesión de material pornográfico de personas de menores de edad. Aquí prácticamente se está viendo mucho lo que también es en redes sociales, ¿verdad? En fotografías, videos, créanme que sí hay bastante material, tanto en el MP, PGN y en el organismo judicial de este tema, ¿verdad? Sí, entonces continuamos para no… Ahora, ¿qué nos dice la ley en lo referente a la corrección con vara? Vamos a ver qué nos dice aquí la hermana. Pues en nuestra legislación nacional no nos faculta, ¿verdad? Venir y corregir ni con cincho, ni con paleta, ni con la mano, ni jalones de pelo, ni coscorrones, como en algún momento fuimos corregidos algunos, ¿verdad? Entonces, la verdad que en nuestra legislación lo prohíbe. ¿Podemos leer ese párrafito? Sí, vamos a leer este párrafo. Dice: hasta el momento 14 países del mundo han prohibido expresamente el castigo físico dentro de la familia. 12 de ellos después de haber firmado la Convención de los Derechos del Niño. En España se ha modificado el código para que no contemplen la posibilidad de que los niños y niñas puedan ser golpeados por sus padres, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice en Proverbios. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece más, el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, corrección es un acto de amor, no con odio, ira, frustración o resentimientos. No repetir patrones de corrección de casa, no torturas ni tratos crueles. Amén. Pues la verdad que no tengo muchos años, pero a mí todavía me corrigieron como los de antes. Y pues a veces aplico en mi casa lo bueno, ¿verdad? Y lo malo pues lo deseché. Les cuento como testimonio de que mi papá fue militar. Entonces él pensaba que éramos como sus soldados, ¿verdad? Que si no hacíamos algo, a patadas, a manadas, o donde nos cayeran las bofetadas, o aprendí a leer y a escribir con coscorrones, jalones de oreja. Entonces eso lo marca uno como hijo, ¿verdad? Entonces primeramente pues Dios, ¿verdad? Le da la sabiduría y el entendimiento a uno para no repetir esos patrones en casa cuando uno ya tiene su familia. Entonces, lo que yo viví en mi casa, yo no lo repetí en mi familia, ¿verdad? Y a tiempo el Señor me trajo al ministerio familiar, donde nos capacitan de cómo debe ser la corrección a nuestros hijos, ¿verdad? En amor. Uno dice, no tengo un manual para venir y cómo educar a un hijo. Sí, está la Biblia, en Proverbios, en Salmos. Hay tanta palabra allí donde Dios nos habla a nosotros como padres
y también como hijos. Entonces también podemos venir y tomar la palabra de Dios y ponernos cuando corregimos, ponerle ejemplos a nuestros hijos, ¿verdad? No usar la palabra de Dios que si no obedeces, Dios te va a castigar y te va a hacer esto. No, ¿verdad? Entonces he tratado de hacerlo en mi casa, en mi familia, y me ha funcionado. Por ejemplo, en mi casa mi papá solo hablaba 3 veces. Y yo hago lo mismo, ¿verdad? 3 veces y empiezo a contar 1, 1:30, pero le puse el medio, ¿verdad? Para que a ellos les dé tiempo a llegar, porque, ¿cómo se llama? No quiero pegarles, ¿verdad? Entonces 1, 1:30, 2:30 y ya están ahí, ¿verdad? Entonces aprendí en el ministerio familiar que uno debe corregir de conformidad con la palabra de Dios en amor, ¿verdad? Porque si nosotros los adultos nos equivocamos, pecamos día a día y oramos, vigilamos, ayunamos, venimos a los servicios, oímos palabra y todavía sí nosotros nos equivocamos como adultos, cuánto más nuestros hijos que necesitan ser guiados, ¿verdad? Encaminados, ya van por allá. Entonces como padres nos toca venir y jalarlos y encarrilarlos nuevamente. Es lo que Dios hace con nosotros día con día. Entonces la verdad que es un trabajo arduo como padres y cuesta entenderlo, porque a veces yo decía, ¿cuántas veces le tengo que hablar a mi hijo? ¿Verdad? Pues 1, 10, 20, 1000 veces hasta que ellos comprendan, ¿verdad? Por eso somos sus padres. Entonces, por eso debemos de ser sabios a la hora de hablarles. Y los niños comprenden. Los niños no necesitan estar siendo corregidos con vara cada rato. Sí lo necesitan a veces, ¿verdad? Porque ya cuando es muy repetitivo, yo le digo, usted me está pidiendo corrección a gritos y yo no he comprendido, le digo a mi hijo. Entonces se queda así como, no mami, no mami. Entonces ellos comprenden. Traigo un ejemplo, ¿verdad? Donde a veces uno considera que conoce la palabra de Dios y que está corrigiendo con la palabra de Dios, donde en mi trabajo, por razones de mi trabajo, yo conocí a un niño, ¿verdad? Que me llevaron a un niño porque estaba siendo maltratado físicamente por su papá. Entonces, cuando yo entrevisté al niño, dice que su papá le decía que lo corregía con la palabra de Dios. ¿Y cómo te corregía con la palabra de Dios? Entonces me decía, te voy a dar 3 cinchazos. El primer cinchazo es en el nombre del Padre. El segundo cinchazo en el nombre del Hijo. Y en el tercer cinchazo en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, él se fue de su casa y no quería vivir con sus papás y tampoco quería ir a la iglesia, porque por la culpa de Dios le pegaban a él, no por sus actos, ¿verdad? Entonces, uno puede interpretar la palabra de Dios de manera errónea, ¿verdad? Entonces, uno debe de corregir en amor, como dice nuestra diapositiva, ¿verdad? Y con sabiduría, tratando de comprender al niño, con empatía, poniéndose en los pies de él o haciéndonos como niños, ¿verdad? A veces uno dice, no tengo tiempo, tengo que hacer esto, se afana haciendo otras cosas, cuando en realidad los niños necesitan de nuestra atención, nuestra comprensión, y la palabra es lo mejor que uno puede transmitirle a nuestros hijos, y para que ellos también puedan obtener mejores herramientas de corrección para su generación, ¿verdad? Para mis nietos sería en este caso. Entonces yo les hablo y les digo, cuando usted tenga niños, ¿cómo los va a corregir? Entonces me dice, así, así, así. Entonces yo digo, estoy haciendo bien, ¿verdad? Amén. Sí, y también algo que es bien importante es establecer normas, límites, reglas en casa, ¿verdad? Pues mi testimonio es que yo estudié en una academia militar de niña, ¿verdad? Entré a los 13 años. Pues no porque molestaba mucho, aquí está mi mamá, sino porque fue por vocación. Yo era muy enérgica, ¿verdad? No, miro ahora a mi hijo y sí, ¿verdad? No puedo decir nada, ¿verdad? El nene es hiperactivo y la familia de mi esposo también y yo también, ¿verdad? Entonces, bueno, Señor, heme aquí, ayúdame. Sí, me ha costado mucho, muchísimo, ¿verdad? Porque sí, a mí yo ya pasé proceso, también han orado por mí, porque en la corrección me ha costado,
¿verdad? Porque una vez lo hice con ira y créanme, yo llegué al trabajo así como, ay, yo me sentaba igual con las mamás ahí, yo también soy un caso, ¿verdad? Porque corregí con ira, y cuando uno corrige con ira y con mano, hasta la mano le pesa a uno, de verdad. Es tan, porque la palabra lo dice, no con ira, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y nos ha costado, pero algo que debemos de aprender es que también los límites son muy importantes. Yo ahora que escucho el testimonio de mi hermano, también de mis cuñados, que dice, si mi mamá no me hubiera corregido como me corrigió, yo no estuviera aquí. Y es bien importante, porque yo también, si yo no hubiera tenido una disciplina o mi mamá no me hubiera corregido o me hubiera hablado a tiempo, tal vez no estuviera aquí hablando, ni tampoco hubiera tenido una profesión. O sea, sirve, encamina, ayuda, toma decisiones. Por eso dice la Biblia, también instruye al niño desde pequeño, ¿verdad? Para que de adulto pues no se descarrile y también pueda tomar decisiones. Y créanme que también he pasado por, ahí sí que ser mamá, como dice la hermana, no hay un manual cómo de serlo. Tenemos un montón de metodologías, pero cuando tenemos al bebé empieza a llorar, o sea, toda la metodología se borra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer la obra. A veces la ciencia se tiene que quedar a un lado, porque el Espíritu Santo y el Señor van a hacer la obra en uno, como mamá, como papá, porque no es fácil, ¿verdad? A veces pedimos auxilio, a veces queremos correr, pero el Señor nos dio, y cuando miramos a nuestros hijos con cara de yo no hice nada, ay Dios, Señor, aquí estoy. Pues sí, seguimos con el tema, ¿verdad? Con el amor. ¿Cuáles son los deberes de los niños, niñas y adolescentes? Tenemos en el artículo 62 de la Ley Pina, que es la Ley de la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, dice: definición de niñez y adolescencia. Para los efectos de esta ley se considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumpla 13 años de edad, y adolescentes a todos aquellos que desde 13 hasta 18 cumplen su mayoría de edad. Amén. Pues también los niños tienen derechos y tienen obligaciones. En el artículo 62 tenemos desde la literal A hasta la P. Y les voy a leer algunos para que no todo es así como, ay, no hay que tocar al niño, no hay que hacerle esto porque se puede ir a quejar y nos va a denunciar, sino que también la ley le impone reglas, ¿verdad?, que debe de acatar en la casa. Por ejemplo, está la literal B, que dice respetar y obedecer a sus padres, tutores o encargados, contribuyendo a la unidad y lealtad familiar. Está actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo. Por ejemplo, que le diga a uno, no quiero ir a estudiar, no es una opción, tiene que hacerlo, ¿verdad? Es un deber. Está en la literal G, que dice cumplir con las disposiciones disciplinarias establecidas en el centro escolar, donde curse sus estudios siempre y cuando se administren de modo compatible con su dignidad y no contravengan esta ley ni las leyes del país. Pues esto quiere decir que en los centros educativos hay reglamentos, ¿verdad? Pero a veces llegan con uno y me dice, mira, me quiero cambiar de sección. ¿Por qué? Porque me cae mal el maestro. Sí, pero ¿por qué te cae mal el maestro, verdad? No es, o sea, hay que indagar un poquito más. También está la J, que dice colaborar en las tareas del hogar siempre que éstas sean acordes a su edad y desarrollo físico y no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. O sea que por estar haciendo oficio descuide el colegio, ¿verdad?, o la escuela. Respetar, propiciar y colaborar en la conservación del ambiente familiar. No abandonar la casa de sus progenitores o aquella que ellos o la autoridad les hubiere asignado, sin la debida autorización de ellos, salvo cuando su integridad física y mental esté en riesgo grave de sufrir algún tipo de daño. Eso pasa con los niños de que se van de casa, ¿verdad? Porque están siendo abusados sexualmente, físicamente, abandonados, ¿verdad?, maltratados psicológicamente. Entonces, en estos casos es cuando se da. ¿Seguimos?
Bueno, ¿qué puede hacer si se tiene conocimiento de algún caso de abuso infantil? Tenemos aquí 3 slides. Se puede presentar denuncia ante el MP, ante la Policía Nacional, juzgados de paz, a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación, los derechos humanos a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Quiénes pueden denunciar? Cuando detectan o tengan conocimiento de un caso de maltrato infantil. Personal de las instituciones públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud, otros de atención de niñas y niños y adolescentes. Aquí cuando se habla de algún caso infantil, yo creo que en algún caso nosotros hemos evidenciado en semáforos, a veces hasta en nuestra propia familia, ¿verdad? Vecinos, colegios, iglesias, porque no estamos extensos de que no seamos humanos, ¿verdad? Entonces, todos estos actos sí es bueno. Ahora, la Procuraduría General de la Nación tiene en su sección virtual también denuncias electrónicas, porque créanme que a veces a mí me llaman, pero como no es mi área, solo sí les puedo explicar el proceso y a dónde se derivan las denuncias, ¿verdad? Porque se pueden hacer anónimas, ¿sí? Si usted pues no quiere estar en medio de la situación, ¿verdad? O ser llamado ante un juez. Lo puede ser de manera anónima, dando los datos de dirección exacta, el nombre del niño. Si usted no sabe cómo le dicen al niño, el supuesto niño, ¿verdad? Y creo que ustedes han visto también los busitos de la PGN, que estamos como mal vistos, que dicen, ellos son los que se van a los niños. Pues no es solo ir a llevarme y a traerme a todos los niños, sino me voy muchos niños de Guatemala, ¿verdad? No es así. Nosotros ya vamos con una denuncia, ¿verdad? Previa, ¿verdad? Puede ser que haya sido el tío, la tía, la hermana o algún vecino que la haya colocado. Nosotros nos dirigimos a esa área, vemos la situación y con una orden, ¿verdad? Se deja una citación para que se presente. Si de manera de antes de 24 horas la persona no se presentan con los niños, pues usted sí ya ve que va, ya es un allanamiento, ya va lo que es PNC, a veces pues son exhibiciones personales, ¿verdad? Usted ya mira un juzgado, ya ve más amplia la situación, es debido a que no llegaron a la primera cita, ¿verdad? Y también usted puede colocar, si mira a un niño que encontró y dice no encuentro a mi mamá, no haga esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros por desconocimiento decimos, llevémonoslo a la casa. No, ni lo haga. Lo que haga es preséntelo a las entidades públicas, como si usted tiene PNC cerca, llévelo a PNC, ¿verdad? Porque ellos también, o si hay un juzgado cerca de paz o de lo que exista de turno, usted llévelo, porque ahí van a accionar contra ellos. Claro, le van a hacer una toma de una situación de preguntas que le dicen a uno dónde lo encontró, cómo lo encontró, únicamente. O sea, a veces por miedo nosotros decimos, no, mejor abóquese a las entidades públicas, porque a veces nosotros quisiéramos ser de todo, créanme. Yo cuando empecé a trabajar le iba a contar a mi mamá cada caso y me decía, no, pero recordate que así hay muchos niños. Yo me quería adoptar a todos los niños, de verdad, casi todos los niños que venían. Yo, mamá, es que este niño, mamá, es que… No, pero orá, porque así como ellos hay muchos en el mundo. Yo, sí, porque yo miraba el área de niñez migrante. Pues ahí me van a ver algunos hermanos que también pues he visto, ¿verdad? Que vienen en deportaciones masivas, y yo miro a todos los niños que vienen solos, que viajaron a otro país, ¿verdad? Y no tienen representación legal. Entonces yo me apersono con ellos al aeropuerto, a los distintos lugares donde se encuentren, ¿verdad? Y es por ello que recalco mucho en que si usted mira a alguien, ¿verdad? Que usted o una persona inválida o una persona mayor de edad o adulta, no por lo que está con discapacidad es sinónimo de debilidad, porque a veces también podemos caer nosotros como engaño, ¿verdad? También con un niño, olvídese, usted mira a un niño, mejor busque una PNC o llame, porque también puede ser un producto de un secuestro, de una robación, porque a través de los niños también los ponen en esa situación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado mucho en que si vemos un caso infantil, ¿verdad? Si estamos viendo de abuso, mejor llame, porque
puede ser que no sea lo que usted está viendo, sino que es algo más fuerte de un abuso, de un rasguño físico, puede ser algo más fuerte, ¿verdad? Eso lo detectamos a través de los protocolos que tenemos de atención a la niñez y a la adolescencia. Amén. En lo que decía hermana Samay, pues PGN y los juzgados de paz trabajamos en conjunto, ¿verdad? Cuando hay abusos de cualquier tipo, ¿verdad? Como los hemos mencionado, agresión sexual, violación, maltratos psicológicos o negligencia o abandono, pues el procedimiento es que ellos vienen, toman la denuncia, hacen una investigación preliminar, contactan a la familia, ¿verdad? Los pasan con su psicólogo para que puedan entrevistar al niño, niña y adolescente. Entonces ya con toda esa documentación ellos se presentan al juzgado de paz y como juez de paz pues hay que determinar si el niño sigue en su familia biológica, ¿verdad? Que la familia biológica son los padres y hermanos únicamente. La familia ampliada son tíos, hermanos, tíos, abuelos, primos. Y la familia sustituta no hay ningún tipo de parentesco, de consanguinidad ni afinidad. Pero ahí es donde uno debe de tener la sabiduría y el entendimiento para saber si saca al niño de su familia biológica y garantizar que este niño esté bien a donde va a ir, ¿verdad? Eso es de manera temporal porque después estas actuaciones se remiten a un juzgado especializado que es un juzgado de niñez y la adolescencia donde ellos señalan una audiencia de conocimiento de hechos, le llaman. Ahí llaman a todos los familiares, vuelven a preguntarle al niño, pero ya tienen un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Donde hay psicólogos, trabajadora social, donde ya tienen su metodología para poder entrevistar al niño sin victimizarlo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver acciones que pueden ayudarnos a prevenir el maltrato infantil. Regresamos. Primero, sus derechos debemos conocer y ser garantes de derechos, velar por sus necesidades e intereses. También les transmite seguridad y confianza en sí mismo. Me voy a ir deteniendo. En este primer punto es la confianza en sí mismo. ¿Qué creen ustedes que en dónde ellos se encuentran seguridad? ¿Alguien que me diga? En su hogar. Ese es el hogar seguro donde el niño quiere estar. Por eso es que a veces en el colegio los primeros días lloran. Porque imagínense en ese proceso de transición para ellos es bien difícil, porque después de estar en el lugar seguro con su mamá, cuánto tiempo pasó, se despliega totalmente de su mamá, es para ellos un gran trauma, ¿verdad? Pero del cual se van a ir poco a poco acostumbrando. Igual pasa también con los bebés cuando hay desapego, ¿verdad? También igual con los recién nacidos, que son pues dados en adopción también. Créanme que ellos pasan lo más pasan como 12 horas en el hospital, ¿verdad? Y de ahí ya son pasados de manos en manos de varias personas, ¿verdad? Que es ahí donde nosotros nos tiene el Señor, ¿verdad? Como pilares de Él para bendecir. Créanme que cuando yo tengo un bebé de 24 horas o 48 horas de haber nacido en mis brazos, yo no lo miro, ay pobre, no, yo le digo, te bendigo y vas a ser un hombre fuerte o una mujer valiente, guerrera, porque imagínense ella ya desapegada de ese vínculo tan fuerte que es el maternal, ¿verdad? Es donde el Señor nos da la fortaleza y la sabiduría para poder nosotros ver que ellos lleguen a un lugar seguro, ¿verdad? Y eso solo el Señor. Y es ahí cuando uno dice, con todo Jehová me recogerá. Y créanme que es bien duro, pero tenemos que ser fuertes porque la palabra de Dios, no hay más fortaleza que fortalecernos en su palabra. Seguimos en las reglas claras. ¿Qué tenemos que establecer? Algo aquí que me impacta de Pastor Héctor, que le decía a Paul, no recuerdo, ¿verdad? Es que ¿por qué? Es que yo quiero ir a la casa de Dios porque ahí es más libre, pero esta es tu casa y aquí hay reglas y las reglas se cumplen, ¿verdad? Es un poco militar, las reglas se cumplen, no se discuten, ¿verdad? Entonces reglas claras, vamos a tener también a niños más fuertes y claros. Créanme que cuando están preguntando, esa regla no es. Y es bien importante establecer reglas desde un inicio. Por ejemplo, yo a mi hijo, ¿verdad? Con mi esposo decidimos de que todos los días se tiene que bañar temprano.
Y un día no quería y le digo, no, Ezra, aquí en esta casa, me recordé del pastor, aquí en esta casa todos los días nos vamos a bañar y todos los días en la mañana vamos a tener su rutina. Cuesta, porque cuesta. Un día que lo dejemos de hacer, el niño recae, ¿verdad? Y hay que volver a los 21 días de rutina. Entonces hay que establecer reglas claras, también educar sin violencia, ¿verdad? Debemos regular nuestras emociones, esos momentos que hay de repente, ¿verdad? A veces se nos ha complicado, a mí se me complicó una mañana que yo amanecí, que me levanté tarde, porque uno dice, ay, agarré la tarde, no, yo agarré la tarde, ¿verdad? Yo me levanté tarde y tenía que correr al trabajo y también mi esposo estaba corriendo y el nene no quería ir a estudiar. 3 añitos y no quería ir a estudiar, ¿verdad? Entonces para mí, no, aquí vas o vas, ¿verdad? Entonces sí, ya lo hice con ira, yo estaba frustrada, estaba corriendo, entonces no le iba a decir, no, mi amor, no, ¿verdad? En ese ratito uno se apúrese y levántese y empieza, ¿verdad? Y sale ya la parte carnal de uno, ¿verdad? Entonces hay que educar sin violencia, o sea, esas emociones, o a veces estamos peleando con nuestro cónyuge, ¿verdad? Es más fácil recaer en el niño y no en el adulto, ¿verdad? A veces sí, o sea, estamos discutiendo como lo hacen, ¿verdad? Algunas veces a puertas cerradas, otros están enfrente de los niños, o sea, no sé cómo manejan sus emociones, pero hay que tratar la manera de que en ese momento recordarnos, aunque sea de la prédica o recordarnos de algo, para no dañar a nuestros hijos, porque entonces ya vamos a dañar el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a poder restituir esa confianza en los hijos, verdad? Si yo no confío en mi mamá solo me pega, ¿verdad? De una manera abrupta, que no es la debida, ¿verdad? Debemos regular nuestras emociones en esos momentos que hay de repente. No debemos convertir un castigo en la descarga de nuestra ira, de nuestro enojo, nuestra frustración. La Biblia habla del dominio propio. Ya es bien bonito esto del dominio propio, porque yo tengo aquí también a mi cuñada, a mis cuñadas, ¿verdad? Y algo que he aprendido de ellos, dice, porque a veces la niña, ¿verdad? Le dice Zoe, no, es que yo no, mija, tenés que aprender, el Señor te ha dado dominio propio. Entonces ya ella ya se va a quedar, el Señor me ha dado dominio propio. ¿Y qué es eso? Es que tú puedes retener a no hacer esta acción. Entonces ya el niño ya va aprendiendo también de la palabra, ¿verdad? Que dice Dios a través de las correcciones que nosotros le vamos diciendo, ¿verdad? También somos su ejemplo. Si les enseñamos a resolver las cosas con golpes e insultos, probablemente repetirán esas conductas en el futuro y normalizarán las violencias. Tu propia conducta es su mejor ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo pensaba, ¿verdad? Que el discutir en voz alta y todo era normal, ¿verdad? Yo hasta a veces tenía problemas con mi esposo, que le decía, ¿y por qué no me habla él así fuerte? Yo quiero, vamos a ver quién gana, ¿verdad? Entonces yo ya iba a golpes, a ira, ¿verdad? Pero como les expliqué antes, ¿verdad? Yo estudié en una institución iniciativa militar, de que ahí sí que las órdenes se cumplen, no se discuten, y era muy rígida, ¿verdad? Pero el Señor me fue a hacer, hay un proceso ustedes, de verdad, pero aquí estoy, tengo a mi familia, ¿verdad? Entonces ahí vamos, sí. Bueno, dice entornos protectores, ¿va? Propiciar que el desarrollo de nuestros niños se dé en espacios acordes a su etapa de vida de conversar. Esto es, ojo, también con las hermanas, ¿verdad? Como bien lo decía la anterior hermana que vino a predicar, ¿verdad? Hablarnos, era de esos espacios. Créanme que para mí ha sido bien difícil, no fue difícil y a la vez fue ganancia, ¿verdad? Porque yo era una persona muy sociable y de verdad tenía a veces agendas bien apretadas, sábados y domingos. Entonces con Ezra yo de verdad le agradecí a Dios mucho, era el poder, el habérmelo dado, porque empecé a ponerme no disponible. Mis compañeras ya sabían, ¿verdad? Es que cada vez que miran al nene es que tu hijo sí, ¿verdad? Pues fíjate que no tanto eso, Dios sabe por qué me mandó a Ezra así, ¿verdad? Porque si yo hubiera dejado, si él hubiera sido muy tranquilo, yo hubiera sido una manera, ay Dios, que se pasa el tiempo y estuviera en actividades, pero la verdad he podido canalizar esta situación de los espacios, ¿verdad? A veces cuando fue pequeño se me cayó y fue de verdad bien duro para mí, difícil, porque yo venía del trabajo y teníamos un caso, pero ya había terminado el trabajo y yo llegué a mi casa y con el teléfono y el nene empezó a llorar y yo así cuando ¡pum! Se me cayó
Y me recuerdo bien que mi esposo me dijo, mira, me dijo, detenete, me dijo, mira al nene. Entonces yo dije, oh, no, dejé todo por un lado. Y dije, oh, no, Señor, perdóname, porque sí estaba descuidando lo que Él me dio. Entonces tratar la manera de que cuando estemos con ellos, que juguemos, que nos tiremos. Mire, de verdad uno se vuelve niño, pero es bonito, como decía mi mamá, esa etapa ya no va a pasar. Mira, de verdad es una etapa tan pequeña que uno se vuelve niño, juega y de verdad que es bien satisfactorio, porque entonces uno va aprendiendo juntamente con él y va creciendo, porque yo también no soy perfecta y cuando lo miro a él que lo hace mejor que yo, dije, ya me superó, gracias Señor. Sí, porque entonces ya vamos viendo cómo la voluntad del Señor nos va guiando, ¿verdad? Entonces también la manera de prevenir el maltrato dentro de los hogares es fortalecer los vínculos de los padres con los hijos y las hijas hacia los padres. Como incorporar métodos de disciplina no violentos, igualmente son condiciones adecuadas para un desarrollo mental positivo. Vamos a ir con la próxima. Bueno, casos que nos han impactado. Aquí la hermana tiene algunos casos y yo también tengo pues otros. Tengo muchísimos casos, ¿verdad? Pero un caso que me impactó fue de un niño que se fue de su casa a la casa del papá de su amigo, porque él tenía 12 años y no sabía leer ni escribir y sus amigos de la calle le hacían burla por eso, ¿verdad? Entonces pusieron una alerta al Baquenet, el DEIC vino, investigó y lo encontró. Cuando el niño llegó al juzgado le preguntamos por qué se había ido de su casa y nos dijo esa razón, ¿verdad? Entonces entramos a la mamá y le preguntamos que por qué no le daba educación a su hijo, ¿verdad? Porque es un deber de los padres, ¿verdad? Entonces ella decía de que ella no tenía tiempo para eso ni dinero, porque ella trabajaba para ella misma, para invertirlo en ella misma, para verse bonita, porque el tiempo se le estaba pasando a ella y ella necesitaba un esposo y hacer su familia y que eso no era prioridad para ella, su hijo, ¿verdad? Entonces inmediatamente pues se retiró al niño de su familia biológica, que era su mamá, y se le dio al abuelo, y donde él se comprometió a darle estudios, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que por falta de sabiduría perece mi pueblo, ¿verdad? Entonces ella no era sabia, ¿verdad? En venir, y ella estaba preocupada por ella, no por su hijo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un equilibrio, como lo decía la hermana, y así hay muchísimos casos más, pero el tiempo es corto. Bueno, y un caso a mí que me acaba de tocar recientemente fue de adopción, ¿verdad? Y fue bien duro, hermanos, porque yo conocí a la mamá y parte de los procesos nosotros conocemos todo, ¿verdad? Pero se bloquea un proceso cuando ya se entrega al niño. Y pues la joven era de 28 años, 28 años, pues ya era una persona profesional y pues tomó la decisión, ¿verdad? Y para mí fue bien duro, porque uno dice, ¿por qué esto? Pero que dice la palabra de Dios que tenemos que tener misericordia para ellos también. O sea, me tocó orar por las dos personas porque el ambiente sí fue un poco tenso en el sentido de que aquí mi oficina, aquí estaba la situación, y entonces yo dije, Señor, tú sabes por qué estás pasando, yo no soy jueza, ¿verdad? En esta tierra legalmente, pero tú puedes juzgar, pero así te pido que le pongas un corazón de carne a ella. O sea, orar por las mamás, orar, porque a veces es más fácil el que estamos viendo al que en el momento le están haciendo el daño, pero ¿qué pasa con la persona que ha sido violentadora? No sabemos qué hay en su interior, no sabemos qué ha pasado. Miren, de verdad, entrar a esos procesos es bien difícil y desgastante, pero yo creo que el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros y del cuidado de nuestros hijos también, ¿verdad? Y algo que es bien importante es abandonar en los brazos del Señor. Cuando a mí me tocó abandonar el cuidado de mi hijo hacia otra persona, créanme que no fue fácil, porque yo vivía, iba a revisarlo, iba a esto, y hasta que dije, no, Señor, si yo tengo que tener paz contigo, tengo que estar atenta, pero tengo que tener paz, porque si nosotros no tenemos paz y vamos a estar desconfiando, entonces no creemos en el Señor. Tenemos que confiar plenamente, si estando dentro de la palabra, estando buscando, hay hermanos que les ha tocado cosas bien difíciles con sus hijos, porque en un instante
El enemigo no se queda quieto con los que estamos buscando el Señor, queremos agradarlo, ¿verdad? Entonces sí, ese fue un caso bien impactante para mí. Siguiente. Bueno, vamos a ver ahorita por el tiempo, ¿verdad? ¿Qué instituciones poder nosotros acudir, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el RENAS, que para las hermanas que alguna vez ustedes pues tengan que contratar a alguien para el cuidado, pídanle el RENAS. Es un registro a todos los maestros, todos los que están al cuidado de niños, ¿verdad? Se les pide este certificado. ¿Y este certificado qué garantiza? Garantiza que es el Registro Nacional de Agresores Sexuales. Es un documento que avala los antecedentes con abusos sexuales. En Guatemala se debe tramitar esta papelería para poder trabajar con niños y adolescentes en diferentes áreas de labor. No cuesta, de verdad, es bien práctico y es en línea. Y usted lo puede gestionar en minutos. Si el sistema no está congestionado, es inmediato. Si no, pasa como 12 horas o 6 horas para que le llegue, pero es inmediato, ¿verdad? También tenemos otras instituciones. Vamos a seguir. Bueno, los protocolos de niñez y abuso o abusada de cualquier tipo. Tenemos varios protocolos. Guatemala sí cuenta con varios protocolos, ¿verdad? De atención. Por ejemplo, en PGN son las medidas de protección, ¿verdad? Cómo trabajamos hasta llegar al juzgado, entregar un informe de manera psicosocial y al niño, ¿verdad? Tenemos quienes trabajan con la niñez. Por ejemplo, tenemos en el MP, tenemos RENAS, también hay denuncias en el MP. Tenemos en la PGN, si bien lo pueden ver en la página, puede realizar su denuncia de manera anónima, ¿verdad? También tenemos el portal de servicios del organismo judicial, de si nosotros queremos ver algún antecedente, ¿verdad? De alguna persona con la que está trabajando o algún maestro, etcétera. También tenemos la alerta Alba Kenneth, cuando un niño se ha desaparecido. En las capacitaciones dicen, ¿quiénes son los encargados de denunciar? Todos. Porque todos estamos a veces necesitados de, ay, fíjate que se fue y no aparece. Llamen y pongan denuncia, aunque así haya sido que se haya ido con la abuelita, pero se fue sin su autorización. Llame. No espere a algo más fuerte. También tenemos el proceso de MAINA, que es el nuevo sistema de atención integral de niñez y adolescencia en Guatemala, ¿verdad? Donde se ven los casos de abuso y violación. Entonces, tenemos en Guatemala, sí, podemos continuar. Creo que ahí está. Amén, hermanos. La verdad que el tema es bien amplio. Recortamos un montón, ¿verdad? Teníamos más, pero les indicamos como lo más importante, ¿verdad? Entonces, algo que podemos aplicar en nuestra casa es evitar gritos, ¿verdad? Respetemos a nuestros niños para que ellos también no les demos chance a que ellos puedan repetirnos con gritos las cosas, ¿verdad? No mentir ante ellos o pedirles que mientan por nosotros, aunque sea para sacarnos de apuros, que a veces las vecinas van y decirle que no estoy, dice que no está. Entonces no hagamos eso, ¿verdad? Debemos de cumplir las promesas, ya sea un premio o un castigo. Corregir con ternura, con amor. Si nos equivocamos, pues admitámoslo ante ellos, ¿verdad? Para que ellos también puedan darse cuenta que ellos pueden equivocarse y puedan aprender a admitir sus errores. Cuando nos cuentan sus problemas, pongámosles atención y no veámoslos como alguna bobada o algo que no merece nuestra atención. Y constantemente, pues digámosles de que ellos son importantes para nosotros, que los amamos, que son un tesoro que Dios puso en nuestras manos. Yo eso trato de hacer con ellos. Es muy poco tiempo el que yo estoy con mis hijos, pero trato de enfatizarles y patentizarles mi amor por ellos, ¿verdad? Eso pues les crea seguridad a ellos. Y pues otorgamos la palabra a hermano Sergio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos, mis hermanos? Amén. La verdad que es importante conocer todos estos aspectos que estaban ya anunciados en la palabra desde hace tiempo, ¿verdad? Cuando dice en Génesis 6 que había violencia en la tierra y corrupción. Eso platicábamos la vez pasada y que eran señales del último tiempo.
el tema es que nosotros tenemos que venir al Señor para aprender de la palabra, de aprender de Él, cómo nosotros podemos ponernos de acuerdo como matrimonio.